estamos comenzando el programa. Vamos a estar hablando con Miguel Bain de la pobreza. El índice de pobreza, 32,2%, esto que nos avergüenza, nos impacta, nos duele, nos indigna y que merece este encabezado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. La cuestión es meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. ¿Cuántos son los pobres de los índices que usted tiene? Porque ayer se conoció, por ejemplo, el índice de Gini que empeoró. ¿Cuántos pobres hay? Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé, pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. ¿Cuántos senadores hay? 45 ausentes y 27 presentes. ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Acabo de... ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Se va a efectuar la... No, esas son las cosas que se responden como la hora, como eso. ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Usted cree, de verdad cree eso? A ver, pero en favor suyo se responde así. Porque si usted quiere defender que hay pocos pobres, dígame cuál es el índice suyo, el que ustedes manejan, y vamos a discutir sobre eso. A ver, La pobreza alcanza al 32,2% de las personas de este espacio geográfico, toca a 8.772.000 personas y la indigencia a 1.705.000. Como a veces hay cosas que parecen como de milagro, ahora Cristina Fernández de Kirchner habla de pobreza, habló hoy en Ecuador de la pobreza, dijo esto. Escuchamos que en la Argentina se heredó del anterior gobierno a 1/3 de la población pobre. ¿Ustedes se imaginan si durante la gestión nuestra 1 de cada 3 argentinos, 1/3 de los argentinos hubieran estado bajo la línea de pobreza? Con los medios de comunicación en contra de nuestro gobierno, lo que hubiera sido eso. Sin embargo, durante mi gestión yo no vi movilizaciones de pobres, yo solamente vi movilizaciones de clase media y de gente de mayor poder adquisitivo. Es raro esto, ¿no? Es raro que, habiendo habido 1/3 de la población bajo la línea de pobreza, ¿dónde los escondíamos? ¿Abajo de la alfombra? ¿En los aeropuertos? ¿En dónde? Imposible. Esto ha sucedido y es posible que haya más de un 30% hoy de pobres en los términos de no poder llegar a fin de mes y satisfacer las necesidades de un hogar después de las decisiones que se tomaron. ¿Cómo no va a haber más pobres cuando se devaluó al 50%? Cuando la inflación está orillando el 50%, cuando los salarios fueron arreglados muy por abajo del proceso inflacionario, cuando se da un tarifazo del 800%, cuando se paga a los fondos buitres, cuando se procede a un endeudamiento, cuando mucha gente, miles de argentinos, son despedidos, cuando a otros se les reduce el salario. Entonces creo que se van develando y se van develando las políticas que se llevan adelante. ¿Vieron cuando yo digo que decía que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner me preguntaba y le preguntaba a la presidenta en estos diálogos que tenía donde le decía, ¿dónde vive usted? Porque es evidente que durante su gobierno Cristina creyó vivir en otro país. Nunca vio una manifestación de pobres. Estaban en todas partes. Por eso digo, esta es la realidad de alguien enfermo en cuanto a su actitud y aptitud para reconocer la realidad. Sin duda que hay cosas que efectivamente han ocurrido hasta aquí, en las cuales la presidenta tiene razón. El tema de la devaluación, el tema de la caída salarial, eso es verdad. Pero es una verdad que agrava la verdad que la presidenta niega y que negó durante los
8 años de su mandato. Y hay un elemento que lo grafica claramente, que es el índice del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que en épocas del kirchnerismo midió la pobreza con índices del 25-27%. Cada vez que lo hacía era denigrado absolutamente el organismo, sus autoridades. Hoy el doctor Salvia, hablando con nosotros por Radio Continental, nos decía, fui amenazado. Esto hacía el kirchnerismo, que generó gran parte de esta pobreza, que se ha ahondado durante los primeros 9 meses del gobierno de Macri. Eso es indiscutible, como es indiscutible lo otro. Pero es notable, y esto hay que reconocerlo. En este gobierno hay reconocimiento de esto, y esto genera la expectativa de que pueda solucionarse. Vamos a estar hablando con Bain de esto. Como quedó claro, Cristina Fernández de Kirchner nunca aceptó que hubiera pobres, que hubiera 1/3 de pobres en su mandato. Se ve que no sabía que había jubilados que cobraban 4.000 pesos, gente que cobraba 6.000 pesos, gente que trabajaba en negro, mucha gente que vivía de un plan social. Esos son pobres. Son pobres. Por eso está claro, Cristina Fernández de Kirchner vivió durante su mandato en otro país. Y el problema es que las consecuencias las pagamos nosotros. El desafío para la Argentina es enfrentar a la pobreza. Y quiero decir esto, 2 cosas fundamentales. Porque hay que hacer una apreciación evaluativa de lo que ha pasado en la Argentina para ver el desafío que tenemos y las responsabilidades pasadas. En los últimos 30 años, la Argentina involucionó. Cuando Alfonsín llegó al gobierno, instaló el PAN. ¿Se acuerdan ustedes del PAN? Los que lo vivieron se acuerdan, los que son muy jóvenes no. Era el Plan Alimentario Nacional, que fue casi revolucionario. Llegó a 500.000 personas y puso de manifiesto una situación de pobreza brutal. Hoy son millones los que necesitan asistencia universal por hijo, planes, comedores escolares. Millones. 1 de cada 3 argentinos que viven en la pobreza. Esto es consecuencia de algo. Esto es consecuencia de una mala dirigencia política. Esto es consecuencia de la presencia en los gobiernos de muchos ladrones. Ladrones que se robaron el país. No fueron los únicos, hubo otros ladrones. Se robaron el país. Es inentendible que un país con la riqueza que tiene la Argentina, la potencia que tiene la Argentina, tenga 1/3 de su población viviendo en la pobreza. Y de ellos, la mitad de los chicos viviendo en la pobreza. Es un pecado imperdonable para los que nos mandaron, para los que elegimos y nos defraudaron. Esta es la realidad, porque hay que entenderlo de esta forma, para entender y comprender lo que significa la corrupción. La corrupción está en la base de esta pobreza. Cuando quienes gobiernan son ladrones, porque esta es la palabra para poner, alguien lo paga y somos nosotros. Solamente un país gobernado por gran cantidad de ladrones, y no porque todos lo fueran, sino porque, insisto, hubo muchos, como han habido en la Argentina, puede, con esta potencia, generar esta pobreza que nos duele en el alma y que nos genera un desafío hacia el futuro brutal, porque salir de la pobreza no significa solamente ganar un mejor salario, significa cambiar pautas culturales, significa tener acceso a educación, significa preparar a jóvenes para los desafíos del futuro. Con 1 de cada 2 chicos en la pobreza no tenemos futuro, nos están robando el futuro. Si esto no cambia, la Argentina está condenada a ser una fábrica de pobres. Esta es la realidad que estamos viviendo, que demuestran estos índices, de cuyo conocimiento tenemos que tomar nota todos, porque un país que es una fábrica de pobres es un país plagado de males e invivible.
¿Cómo es la doctora? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. está? Un gusto tenerlo aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Qué desafío, ¿eh? Sí, claro, claro. En un país impaciente, además, ¿no? Impaciente, claro. Permanentemente impaciente. En un país muy aspiracional, además. País donde los pobres sí tienen derecho a decir que no les alcanza, pero en este país todo el mundo dice que no le alcanza. No le alcanza a los intendentes, no le alcanza a los gobernadores, no le alcanza al fisco, no le alcanza a los sindicatos que tienen convenios colectivos con trabajadores que de pronto ganan 30, 40 o 50 mil pesos, tampoco les alcanza. No les alcanza a los empresarios que contratan a esos trabajadores. País tironeado, ¿no? Son 60 y pico de años de inflación muy alta, donde se han generado comportamientos de puja, de pelea, porque es más importante defenderse de la inflación que innovar, invertir y producir mejor. Usted tiene una fábrica, produce bien, se esfuerza, trae maquinaria y tiene un gerente financiero en la Argentina que no entiende, y usted dejó la fábrica en la inflación, por más que uno trabaje. O sea, es un país raro, pero yo diría que el tema de la pobreza tiene, además de que tiene múltiples abordajes, pero hay cuestiones de diagnóstico. Hay gente que cree que es el Estado y los políticos los que se tienen que ocupar de bajar la pobreza. Y hay gente que cree que la pobreza no se soluciona con los planes, si bien los planes son necesarios. Obvio. Uno no va a dejar a la gente a la intemperie, pero la pobreza solo se soluciona con creación de empleo productivo. Y el empleo productivo se genera únicamente con la inversión. Y la inversión en los países como los nuestros la generan 80% los empresarios nuestros, que en los últimos 60 años han invertido algo, pero hoy tienen, y me incluyo, 220.000 millones de dólares en el exterior, medio PBI. Bueno, el ahorro argentino financia empleo de alta calidad en los Estados Unidos, en Suiza, en Luxemburgo. Son los empleos que después faltan acá y que son los que generan estos índices, indicadores escalofriantes de pobreza. Es muy interesante lo que usted marca en cuanto a esto, lo que pesa la corrupción también, por eso yo decía lo que es tener gobiernos de ladrones, ¿no? Ni que hablar, porque es el mismo ejemplo, cuando la corrupción se generaliza y se profundiza, los liderazgos políticos se caen. Y cuando se caen los liderazgos políticos es muy difícil poner un país a ampliar la inversión, que es el camino más lento, en lugar de emitir moneda, generar planes sociales y que la gente en el corto plazo la pase bien comiéndose las reservas del Banco Central, las reservas de gas, las reservas de petróleo, 10 millones de vacas, o sea, comiéndose el futuro. Los países, para ponerse en una senda del desarrollo, tienen que invertir mucho, mucho más de lo que invierte Argentina. Argentina invierte de todo lo que produce 19%. Corea del Sur invierte 31%, Chile 26%, China 40%. 26%. Bueno, entonces, usted de acuerdo a lo que invierte es lo que usted puede crecer. Y de acuerdo a lo que usted puede crecer es el empleo que puede crear. De acuerdo al empleo que puede crear es la cantidad de pobres que va a tener después de 15 o 20 años. Ahora, si usted invierte 18 o 19%, usted no puede crecer más de 2,5% por año. Y este es realmente el problema de la Argentina. Ahora, poner un país a crecer aumentando la inversión del 19% al 28%, digo, para que la gente que por ahí no sabe economía lo cuenta entienda. Muy claramente usted. La gente que no sabe economía entienda. Hay una empresa que gana 100 pesos por año. Entonces, a fin de año, los dueños reparten los 100 pesos, se los llevan de la empresa y los usan para su vida personal. 10 años después, la empresa no creció absolutamente nada,
porque si retira todas las ganancias no puede invertir. Ahora, las empresas que no retiran ganancias, los dueños, y que reinvierten, 10 años después son enormemente más grandes que las otras. Con los países es lo mismo. Si usted no invierte 25, 26, 27 puntos del producto, no va a poder crecer más que 2,7. Es lo que invierte Brasil, igual que Argentina, es lo que crece Brasil en 20 años, 2,7%, y al 2,7% de crecimiento promedio, en Argentina no hay gobierno que aguante, porque la aspiración de la sociedad, este es un país de inmigrantes, sí, claro. pero además de todos los países han sido de inmigrantes, es un país de inmigrantes nuevos, la gran inmigración tiene 100 años. Hay gente que supo estar mejor y está peor, qué duro es. Pero en este país, digo, la gente que venía de Europa, que venía corrida por el hambre, qué paradoja, y empezaba a trabajar, toda esa gente tiene aspiraciones de ascenso social. En la Argentina los trabajadores no quieren hacer la revolución socialista, quieren ganar un poco más y ver si pueden ponerse a emprender alguna actividad. Las pequeñas empresas quieren crecer y ser más grandes, todo el mundo tiene aspiraciones. A eso se vino a este país a eso vinieron mis abuelos hace 95 años. Entonces, digo, en este tipo de país, donde los gobiernos privilegian el consumo todo el tiempo, el consumo, el corto plazo, el consumo, el corto plazo, que después no se puede sostener, se ha desatendido a la inversión. Y sin inversión, la verdad, no hay solución. Con inversión hay solución, pero la solución de la inversión demora 8 años, 10 años, 12 años, en algunos casos como Corea del Sur, que inició su plan de desarrollo en 1963, le demoró 17 años poner el primer auto de su producción en el mercado norteamericano. Bueno, usted dice, esos países tenían paciencia. Cuidado, también tenían regímenes políticos autoritarios. Claro. Entonces la paciencia, la paciencia en China, en Corea del Sur, regímenes autoritarios. En Singapur, en Malasia, esa paciencia se conseguía con autoritarismo. Por la resignación en los derechos. En los países como los nuestros, donde tenemos una democracia republicana y los dirigentes se tienen que validar ante la opinión pública, bueno, el sendero para progresar y aumentar la inversión es muy estrecho, porque si uno se dedica solo a empujar la inversión y no presta atención a la inclusión social, al desarrollo social, a ayudar a la gente, bueno, uno después corre el riesgo de, en la mitad del camino, no ser validado, con lo cual pierde la agenda. Con lo cual la Argentina no es un país sencillo de manejar, pero sí hay una cosa que es segura y este país ya lo demostró. A este país no le gustan los extremos del péndulo. Este país en los 90 creyó que toda la economía la arreglaba el mercado, la desregulación, la privatización de las empresas públicas y la apertura importadora. Y no nos fue bien, no aguantó, aguantó algunos años y después voló por el aire la convertibilidad y de pronto, sin decir agua va, pasamos al otro extremo del péndulo, donde resulta que el mercado no sirve para nada, los empresarios no tienen derecho a ganar plata, la inversión que hacen los empresarios es capital social hundido, no tienen derecho a la rentabilidad, y de la pobreza y de los puestos de trabajo se ocupa el Estado. Bueno, la Argentina necesita conseguir lo que se llama el sentido común, ¿no? El justo medio, el balance. Digo, este país puede ser bien gestionado por centro-izquierda o por centro-derecha. Yo un poco en chiste, sin tratar de ser peyorativo, digo que lo pueden gobernar los exalumnos del Cardenal Newman o los exalumnos del Nacional Buenos Aires, pero por el centro y con buena gestión. De hecho, los países alternan entre centro-izquierdas y centro-derechas. Lo que no soporta este país es que volver a los extremos del péndulo me parece que ya están descartados. Hoy, ¿en qué punto estamos y cómo ve usted esta gestión? Yo lo que veo, digo, yo lo conozco al presidente de muchos años,
porque en su momento, cuando yo era muy jovencito, trabajé con el padre, con Franco, y yo tengo la sensación de que él es una persona que está en un proyecto de desarrollo, que tiene clara esta historia de la inversión en infraestructura, la inversión industrial, etcétera. No lo veo como un neoliberal, no lo veo como un presidente que privilegie lo financiero por encima de lo productivo. Por supuesto, ha llegado y ha chocado. Este no es un país fácil, y sobre todo cuando uno tenía que cambiar la agenda, había que cambiar el régimen. Un país que había empujado al borde, a fondo, el consumo, y que en un momento se hizo insostenible el consumo, porque el consumo en la Argentina necesita dólares, porque todo lo que se fabrica en la Argentina tiene una componente importada enorme, las motos, los autos, la electrónica de consumo, y el país se quedó sin dólares, se quedó sin petróleo, se quedó sin gas, tuvo que empezar a importar, el turismo iba al exterior. Al quedarse sin dólares, no se puede sostener más el crecimiento del consumo. Cuando se llega a ese punto, usted tiene que cambiar la agenda, tiene que empezar a impulsar la inversión para que la inversión vuelva a ser sostenible años después, de vuelta a algún ciclo de consumo. Yo creo que este gobierno en ese sentido puso bien el rumbo, con los problemas que tiene, obviamente, el tener que haber enfrentado tarifas de electricidad y gas congeladas durante 12 años, tarifas de transporte que, ojo, yo no quiero que se me malinterprete, de lo que tiene que costar un ticket de subte, pero digo, no tenía que costar 4,50, digo, no tenía que costar 15 centavos de dólar cuando en el mundo vale 2 dólares. Tampoco puede pagarse 2 dólares o $1. Porque los salarios pero de vuelta, buscar el equilibrio, buscar el balance. Digo, usted no puede regalar la electricidad y pretender que la gente ahorre y cuide. Usted no puede regalar el gas y pretender que la gente no calefaccione las piletas de natación. Entonces, digo, había que cambiar, y era obvio que había que cambiar. ¿Se podía haber hecho distinto? Uno siempre, desde afuera, sabe que se podía haber hecho distinto, más gradual, no había necesidad de llevar el dólar a 16 pesos en marzo, porque eso espiralizó el precio de la harina, del aceite, generó la leche, todo eso aumentó 50, 70, 80%, la carne de pollo, se podía haber hecho más gradual, el levantamiento del cepo. Y se podía haber esperado a negociar primero el juicio de Nueva York, poner un tipo de cambio de 12 pesos controlado, y mientras tanto que se negocien salarios, y después de que se negocien salarios, soltar el tipo de cambio y empezar a mover las tarifas. Acá se movió primero el dólar, con el dólar se movieron los precios, inmediatamente después se empezaron a mover las tarifas, y el 70% de los trabajadores argentinos no había empezado las paritarias, con lo cual le pegó de lleno en enero, febrero, marzo y abril. La mayor parte de las paritarias se negociaron en mayo, junio. Le pegó al bolsillo, generó una caída del salario real del 12%, y esa es la fortísima recesión que se vio en el segundo semestre, en el segundo trimestre de este año, en abril, mayo, junio y en julio. En agosto, la sensación que uno tiene y lo que uno habla con las empresas con las que uno trabaja es que en agosto la economía hizo piso y empezaron algunos rebotes en el nivel de actividad. En la última, el crecimiento para el año que viene al cual apuesta el gobierno, ¿usted en qué número lo pone en relación a la posibilidad de crear empleo? Mi proyección es de 5% de crecimiento. No se va a sostener ese 5 al otro año, pero en el año electoral el gobierno, con dólares que los consigue en abundancia ahora con el crédito internacional, tiene la posibilidad de que el año que viene, así como este año los salarios perdieron fuertemente con el dólar y perdieron con la inflación, el año que viene los salarios le van a ganar en la carrera al dólar, habiendo crédito y dólares del exterior, y le van a ganar a la inflación, con lo cual el año que viene la economía argentina va a recuperar lo que pierde este año y tal vez un poco más.
Doctor Bain, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Muy bien, el gran desafío de la Argentina para combatir la pobreza, este flagelo que condiciona el presente y el futuro de nuestro país. Cuando volvamos, vamos a hablar de otro flagelo, la inseguridad. Si te recibiste de corredor inmobiliario, Adrián Mercado te brinda la oportunidad de tener tu propio negocio de manera rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. Ya se sabe. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Dale belleza y protección a tu casa con Pinturas Nogopaint. Conoce todos los productos en www.nogopaint.com.ar y dale color a tus emociones. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Latin Marketing and Trade. Especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo. Un lugar de encuentro. Un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante. El lugar de siempre. Nuevas experiencias. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina. La salud es nuestro compromiso. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Smart TV 32 pulgadas LG en 12 cuotas sin interés de 666,58. Garbarino, pensamos en vos. 100% criadores. Criadores para los que más saben de perros.